Vamos a comenzar porque Eusebio Mejías tiene que coger un avión para volver a Madrid y no podemos retrasarnos más. Si quieren, después seguimos el coloquio y seguimos compartiendo café después de que Eusebio nos haya abandonado para coger su avión y marcharse a Madrid. Bueno, buenas tardes por mi parte. Mi nombre es Pilar Muñoz, soy la directora de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Quiero empezar por los agradecimientos, pequeñitos, pero muy importantes. Mi primer agradecimiento es para la directora del centro, tanto la saliente como la entrante, que nos han brindado muy amablemente todo su centro y su trabajo para que pudiéramos hacer aquí este acto. Y que además, como siempre pasa, pues ha sido muy deprisa y pillándoles por sorpresa y casi a traición. Así que muchas gracias a Olga y muchas gracias a María. Gracias a Luis, que nos ha ayudado en todo lo que nos ha hecho falta para que podamos estar todos aquí. Y gracias a Eusebio, que también ha aceptado nuestra invitación muy amablemente y de forma también un poquito precipitada. Eusebio Mejías Valenzuela es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad es la psiquiatría. Tiene un amplísimo currículum en tema de drogodependencias. Ha sido coordinador y director del equipo de atención a alcohólicos y drogodependientes en el dispensario de Vallecas. Ha trabajado también en instituciones penitenciarias como director general de instituciones penitenciarias, jefe de programa en drogodependencias. Ha sido consejero técnico de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, asesor en diferentes programas. Y desde el año 95 es director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y de su centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Aunque él es muy modesto, él es el padre de la idea de este proyecto y siempre durante los 2 años de desarrollo del proyecto ha sido nuestro ángel de la guarda y nuestro experto tanto por sapiencia como por experiencia. Con lo cual es un placer que hoy esté aquí, se dirija a nosotros y nos hable sobre juventud y consumo de cannabis. Pues muchísimas gracias. Es un placer volver a estar en Bruselas después de muchísimos años. Una época en que por razones laborales tuve que venir prácticamente cada 15 días, pero ya llevaba tiempo sin venir, por tanto esto me quita años, me rejuvenece, ¿no? Si eso es posible. Yo suelo hablar muy deprisa, entonces no tengáis el menor problema en interrumpirme si es que me voy embalando, ¿no? Porque a veces el énfasis me pierde, ¿no? No sé, a veces sospecho que utilizo el énfasis para tapar la carencia de ideas, pero en cualquier caso frenadme porque intentaré hablar lo más despacio posible. La intervención mía esta tarde lo que intenta es, en alguna medida, contextualizar en qué contexto se está dando este proyecto y también, en alguna medida, por qué se pone en marcha el proyecto. La historia del cannabis, como la historia de las drogas en general, es la historia de las representaciones sociales sobre drogas. En el campo de las acciones sociales, y concretamente las drogas por antonomasia, es así. Los problemas no son tanto como realmente son, sino como la gente cree que son. Por eso a veces yo tengo mis dudas respecto a esto que se llama evidencia científica, todas estas historias. Pero vamos, digamos que más allá del principio de incertidumbre que Breaking Bad ha vuelto a poner de moda por Heisenberg, también hay una cosa que se sabe de siempre, y es que el ojo del observador modifica siempre el experimento. Por tanto, digamos que pese a mi formación inicial de psiquiatra,
yo inevitablemente he tendido cada vez más a lo largo de mi trayectoria profesional, sobre todo a partir del momento en que tuve que trabajar en el ámbito de la política, en el ámbito de las relaciones internacionales, etcétera, pues insensiblemente me he ido derivando hacia el ámbito de la sociología, de la psicología colectiva, en fin, le llamemos como le llamemos, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, decía, los problemas de drogas, para mí, más allá de su dimensión objetiva, tienen la importancia que se les otorga. Por poner algún ejemplo en este sentido, en España, que es obviamente el contexto que yo mejor conozco, en España nunca ha habido ningún problema relacionado con el consumo de sustancias que ni de lejos se aproximará a la gravedad del alcohol, pero ni de lejos. Y sin embargo, en España nunca ha habido una conciencia de que hubiera un problema de alcohol y por tanto nunca ha habido unas respuestas institucionales para los problemas de alcohol. ¿Por qué? Porque independientemente de que era el consumo que se relacionaba con mayores tasas de problemas digestivos, con problemas de demencia, problemas de ingresos en los psiquiátricos, problemas de delitos, problemas en las cárceles, etc., independientemente de todo eso, la sociedad española no entendía que hubiera un problema de alcohol. La representación social no lo aceptaba y entonces no hubo ninguna respuesta en este sentido. Por tanto, si queremos entender qué pasa con el cannabis, tenemos que estar muy atentos a la representación social del cannabis en las últimas décadas. Porque digamos que todas las contradicciones, todas las insuficiencias, todas las tensiones que a lo largo de los últimos 50 años se han ido produciendo en el ámbito de las políticas de drogas o en el ámbito de las estrategias de intervención sobre drogas, han tenido su reflejo muy específico en las tensiones alrededor del cannabis. Ha sido en el cannabis donde se ha peleado la batalla por unas estrategias u otras estrategias. ¿Por qué? Pues porque ha tenido de siempre una imagen muy especial. Refiriéndonos únicamente a este periodo histórico que se podría entender como que empieza con la declaración de la guerra contra las drogas, etc. Es decir, cuando el mundo, de una forma global, cree tomar conciencia de que hay un problema universal en relación con las drogas. Esto es aproximadamente a partir de 1960 y algo, tal. Desde ese momento ya el cannabis empieza a tener un perfil radicalmente distinto al de las otras sustancias. No digamos antes, porque antes el cannabis tenía, dependiendo de zonas geográficas, de zonas del mundo, tenía una presencia cultural u otra. Por ejemplo, la presencia cultural del cannabis en los países islámicos ha sido siempre muy de fluidificación de todo el tejido social, ha representado un papel parecido al del alcohol en la cultura occidental, etc. En España, por poner también otro ejemplo que me es muy próximo, el consumo del cannabis durante mucho tiempo fue un consumo muy tolerado, pero muy tolerado porque afectaba a grupos muy marginales. Y los grupos muy marginales no solo no inquietan al conjunto de la sociedad, sino que nos tranquilizan. Si no existieran gente anormal, no nos sentiríamos tan normales los otros. Por tanto, nos viene bien que haya grupos de lumpen, que haya grupos de marginales, que haya grupos... Y el grupo de consumidores de cannabis eran en España los que habían pasado por el norte de África, antiguos legionarios de la legión extranjera, etcétera, etcétera. Algunas profesiones muy especiales, gente que se movía alrededor de los barrios chinos, en la pequeña delincuencia, gente que gozaba de una cierta tolerancia policial porque eran confidentes y eran pequeños delincuentes, etc. Eso no inquietaba de ninguna manera al tejido social, no suponía ningún problema, no se sentía que hubiera ningún problema alrededor del cannabis. El cannabis empieza a tener una presencia cuando, allá por los años 60, empieza a teñirse de una imagen que es una imagen que se extiende rápidamente, en un principio, entre minorías más o menos cultivadas, de una clase socioeconómica media-alta,
con un nivel intelectual, un nivel académico por encima de la media, etcétera. En estos grupos sociales, que siempre han sido grupos muy influyentes, entre otras cosas, porque son hijos de familias muy influyentes y preocupan a la sociedad en su conjunto, entonces aquí empieza a extenderse la imagen del cannabis como una sustancia connotada de una serie de atributos que le daban un perfil específico, fundamentalmente dos. Uno que tiene que ver con tres, yo diría. Uno es un producto natural, a diferencia de las pastillas o a diferencia de cualquier otra droga, digamos, más de carácter químico, semisintético, etcétera. Esto es un producto natural. La gente siempre, los jóvenes sobre todo, no adolescentes, sino los jóvenes, lo han vivido siempre como un producto natural, primera característica diferencial. En segundo lugar, que tiene unos efectos que no se correlacionan con esa excitación y esa exacerbación del placer que en alguna medida se espera de las sustancias psicoactivas, de las drogas. No tiene ese efecto estimulante, no tiene ese efecto euforizante, sino que lo que se le atribuye desde la representación colectiva, no quiero entrar en la objetivación del dato, pero lo que se le atribuye es lo que en términos coloquiales en España se llaman el buen rollito, es decir, un cierto bienestar tranquilo que facilita una empatía un tanto simplona, que evita la agresividad, que calma, etcétera, etcétera, y que hace que sea una sustancia muy a propósito para determinados colectivos en determinadas actividades que exigen este clima de cierta tranquilización, etc. Y la tercera característica que lo diferencia muy desde el principio es la ideologización, que lo convierte en un producto que en alguna medida tiene un sentido contracultural, contraideológico, etc. En los años 60 o 70 en España, si cogemos lo que ya entonces existían, que eran, por ejemplo, las listas de signos diagnósticos para diferenciar, pues lo que nos encontramos es que el sospechoso o la sospechosa de consumir cannabis es alguien que tiene los ojos no sé cómo, pero que llega tarde a casa, que lleva el pelo largo, que tiene conflictos en su familia, o que tiene hambre, o que tiene, yo qué sé, se mezclan los síntomas de un tipo con de otro, porque no se sabe bien si lo que preocupa de las drogas es que sean un problema de salud, que sean un problema de contestación política, que sea un problema de contestación cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo recuerdo, lo cito a título anecdótico, a principios de los años 70, los últimos estertores del franquismo, un amigo mío entra en Carabanchel, en la cárcel, y oye desde arriba de la galería una voz que le dice: oye, fulanito, ¿por qué estás aquí? Y entonces él contesta: ¿por qué va a ser? Por política. Y dice: qué antiguo, aquí hay que venir por drogas. Es decir, era esa situación que ya en aquel momento se estaba cuajando. Y que hace que, pese a que unos años después, en el año, fundamentalmente a finales de los años 70, explota la crisis de drogas en España, la grave crisis de drogas en España, que fundamentalmente se monta sobre el uso de la heroína por vía parenteral, por vía inyectable. Cuando aparece eso, pese a que eso genera una situación prácticamente de pánico moral, de alarma colectiva muy semejante a un pánico moral, y que eso hace que se tienda a la satanización absoluta del concepto de droga, se unifica el concepto de droga, y droga es todo. Y además ese todo es un todo totalizador, satanizado, que destruye, con el que se puede negociar, etc. Bueno, pues a pesar de ese magma unificador que hace, que viene condicionado por el pánico moral, que viene condicionado por la angustia colectiva, el cannabis en alguna medida se salva. Se salva sobre todo porque hay un grupo de, digamos, de personas más iniciadas que siguen diferenciándolo de las otras sustancias, y porque pese a todo la representación colectiva no estigmatiza tanto al cannabis como a las otras sustancias, por varias razones. Primero, porque se extiende esa idea de que es una droga que no
que no potencia el riesgo colectivo, sino que es una droga tranquila y que al contrario lo utiliza gente que ideológicamente presume, dice o es pacifista, en primer lugar. En segundo lugar, porque está muy cercana en aquellos años, finales de los años 60, la muerte de Franco, el cambio de régimen, etcétera, y todavía hay una cierta aureola de que la ideología en alguna medida conlleva algún tipo de consumo ya más este consumo que otros, porque la heroína ya empieza a vivirse como que hace estragos y no se acepta. Y en tercer lugar, porque empieza a evidenciarse, o la sociedad cree que se está evidenciando, empieza a vivir una dimensión de objetivación de la sustancia y del consumo que hace que empiece a vivir que no tiene tantos riesgos como otras sustancias. Cuando en la fundación, en el año 97 debió ser, hacemos el primer estudio sobre la percepción social de los problemas de drogas en España, el primer corte, pues han hecho varios, pero el primero, la diferencia fundamental que encontramos en los grupos de población son los que se habían socializado al margen de la cultura de las drogas porque les había pillado mayor en la explosión ya de las drogas, y los que se habían socializado con las drogas. Los que se habían socializado con las drogas inevitablemente habían empezado un proceso de objetivación. Ya no fantaseaban, ya conocían dónde se compraba, conocían cómo se consumía, conocían consumidores, conocían a gente que había tenido muchos problemas, conocían a otros que no habían tenido problemas, sabían qué cabía esperar, muchos de ellos habían consumido. Había un proceso de objetivación, y en ese proceso de objetivación hay algo que se fue imponiendo, y era la convicción de que el cannabis no suponía los mismos riesgos que suponía la heroína. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y esto es curioso que entra en coincidencia con una cierta parte del discurso oficial. Por ejemplo, en España, la reforma legislativa del primer gobierno socialista diferencia las drogas que causan grave daño a la salud de los que causan menos daño a la salud. Y ahí, por tanto, eso coincide con la percepción colectiva. Y en cambio, choca frontalmente con otro discurso también muy oficialista, concretamente el de los sanitarios, que nos empeñábamos en decir que no había drogas duras y blandas, sino que todas eran iguales. Claro, y cuando decíamos que todas eran iguales, que en definitiva, a mí alguna vez me han llegado a decir, pero vamos a ver, si usted tiene un hijo, ¿le da igual que su hijo se fume un porro que se pinche heroína? Pues mire usted, no acaba de darme lo mismo. Entonces decía, bueno, pues no me cuente entonces historias. Entonces no me cuente eso. Y eso deslegitimó en alguna medida, o en cualquier caso, fue incrementando la manera de ver las situaciones. Desde ese momento, todas las tensiones que se han producido en el ámbito de las estrategias sobre drogas, por ejemplo, si es legítimo o no es legítimo consumir, si se penaliza o no se penaliza el consumo, si hay que liberalizar de alguna forma el acceso a determinadas maneras de consumir, etcétera, etcétera. La mayoría de esas tensiones se han discutido, se han solventado en el ámbito del cannabis, por razones obvias. Porque el cannabis tenía mucha mejor imagen social y por tanto era más fácil que la sociedad aceptara cualquier tipo de actuación en ese sentido. En segundo lugar, porque era más razonable hacer un experimento con el cannabis que con otras cosas. En España siempre se dice que los experimentos con gaseosa. Bueno, pues en la droga, la gaseosa sería el cannabis, ¿no? O lo más parecido a la gaseosa. Y por tanto, ahí se ha venido dilucidando esa tensión hasta el punto de que ya hace muchos años, y nosotros lo tenemos escrito en investigaciones, encontrábamos que cuando en los años 90 nosotros hacíamos estudios de policonsumo, encontrábamos que el cannabis siempre aparecía en dos modelos diferentes de policonsumo. Uno, que era el policonsumo asociado a sustancias ilegales, era el cannabis, que también era consumido por gente que consumía heroína o por gente que consumía benzodiazepinas de abuso, etcétera, etcétera, o el cannabis que era consumido por los consumidores de alcohol y tabaco.
decir, había ya en los años 90 un policonsumo de cannabis que se asociaba al consumo de las sustancias legales y no al de las sustancias ilegales. Y desde luego todos los cuestionamientos que se hacían tenían que ver básicamente con el cannabis. Los intentos de regulación, las protestas, los intentos de normalizar todo esto empezaban siempre por el cannabis. Esto no ha hecho más que incrementar, es decir, por ponerles una cifra, en el año 88, el porcentaje de españoles 15-65 años que eran partidarios de liberalizar de alguna forma, regular de alguna forma, controlar, pero permitiendo el acceso a través de alguna fórmula reguladora del cannabis, es decir, suprimir lo que es la estrategia de prohibición absoluta, era del 30%. 30% de población española, de españoles entre 15 y 65 años. En 2004 era de el 33%. En el 2014 ya era del 51%. Concretamente, partidarios de prohibir y sancionar el consumo, aunque fuera en privado, en el año 2000 era el 53% de la población española, 15-65 años. Ese 53% en 2004 había bajado al 45% y 10 años después había bajado al 41%. Es decir, solo hay una minoría de españoles que es partidario de continuar con la prohibición del cannabis. E incluso con la prohibición de la venta, no ya el consumo, que digamos que en España siempre ha habido, por razones constitucionales, una cierta permisividad legal en relación con el consumo, dando lugar a una situación como muy curiosa, que después hablaremos, pero muy anómica, pero que en cualquier caso oficialmente no se penalizaba. Bueno, pues los partidarios no ya del consumo, sino de la venta, de prohibirla en términos absolutos la venta, en el año 2000 eran 55%, una minoría exigua, pero todavía una mayoría exigua, pero todavía una mayoría. En el 2004 habían bajado al 49%, en el 2014 habían bajado al 44%. Es decir, que ya hay también una mayoría partidaria de regular, de facilitar distintas fórmulas de venta, de promoción, de proporción de cannabis, no solo de consumidor. Y esto, insisto, en la franja de edad entre 15 y 65. Porque si nos fijamos en franjas de otros rangos etarios, encontramos con que la postura permisiva en relación con el consumo en la franja de 23-30 años es del 67%. Y en la franja de 15-22 años, que es la primera parte de la franja ampliada a la que hemos trabajado, es del 59%, casi del 60%. Y en cambio, de la población de 31 a 65, solo es el 52%, pero es el 52%. Estamos hablando de la población de adultos, de 31 a 65, hay mayoría que son partidarios de permitir, de legalizar alguna fórmula de consumo de cannabis. Y en relación con la venta, las posturas permisivas son, entre los adultos, de 31 en adelante a 65 el 51%, de 15 a 22 el 56% y de 23 a 30 años el 67%. Ni que decir tiene que esto va acompañado de también unos cambios de actitudes en lo que tienen que ver no ya con las propuestas genéricas de liberalización, legalización, regulación, etcétera, sino con estrategias concretas. Por ejemplo, en relación con los clubs cannábicos, que después hablaremos en qué consisten, en España es una fórmula más, en relación con los clubs cannábicos, el 28% de la población 15-65 dice que es una buena iniciativa que permite un consumo controlado y responsable. Solo el 13% dicen que deberían ser prohibidos porque fomentan el consumo. Un 22% dicen que
bueno, no les parece mal, que es mientras no molesten y no molestan, que les parece bien que estén ahí. Y solo el 8% dicen que es una fórmula de burlar la ley que no se debería tolerar. Es decir, hay un 21% partidarios de prohibirlos frente a un 50% partidario de permitir los clubs cannábicos que están produciendo cannabis, que están vendiendo cannabis, que están consumiendo cannabis. No voy a entrar más, hay muchos más datos de tipología de esto, pero no voy a entrar en más detalles en relación con esto. Esta situación se está dando no en todos los lados con la misma fuerza, pero hay un movimiento que claramente está yendo en este sentido. Digamos que los datos estos de España no son iguales en todos lados, en toda Europa, pero hay un movimiento que va en este sentido, no en todo el mundo, pero sí en lo que entendemos como mundo, cultura occidental, etcétera. Es decir, básicamente en América del Norte, América del Sur y Europa. Ahí se avanza o se retrocede, depende de la ética de cada uno, se avanza en este sentido. Desde la Cumbre de las Américas del 2012, cuando Obama abre la posibilidad de discutir sobre políticas de drogas, las políticas de drogas que se discuten básicamente se reflejan en cambios en la política de cannabis. Nadie ha pedido todavía una modificación de las políticas de la heroína o la cocaína, pero sí del cannabis, por las razones que decíamos antes, porque es más fácil, porque es más razonable, porque es más lógico, porque es mucho más aceptable. Y hay todo un movimiento que curiosamente tiene motivaciones distintas, es decir, si se cuestiona la política de drogas en este momento, más allá de porque hay bastantes razones para pensar que la que ha sido vigente hasta ahora, digamos que no ha obtenido precisamente resultados muy brillantes, es decir, más allá de que hay razones para pensar que hay un cierto fracaso de las políticas que se han llevado hasta ahora, digamos que se llega a estas propuestas de cambio por motivaciones diferentes. Es decir, por ejemplo, en América del Sur, en América Central, es decir, primero sitio donde se plantea es en Guatemala, después hay toda una conferencia de presidentes, etcétera. Pero ahí, en esa zona de Latinoamérica, si se llega a la postura de impulsar un cambio en las políticas de drogas, que sobre todo empieza por la política de cannabis, es porque en su propia argumentación no quieren pagar más sangre por las estrategias sobre drogas que en este momento están en marcha. Lo que dicen es, miren ustedes, no queremos poner más muertos encima de la mesa, ya está bien. No, es intolerable la situación esta y por tanto hay que hablar de las políticas de drogas porque no puede ser que estén provocando una sangría como la que está provocando en México, como la que está provocando en otros sitios. Es la razón que fundamentalmente lleva ahí en esa zona del mundo a plantear un cambio en las estrategias, un cambio nuclear. Y en cambio en Europa no es así, o en Estados Unidos no es así, sino que se llega a la propuesta del cambio porque en un proceso de autonomización liberal del individuo se llega a un momento en que dicen, mire usted, el modelo social que defendemos es incompatible con esta prohibición tan radical de algunos aspectos que pertenecen a la ética personal y que pertenecen a la vida del individuo. Una cosa es que usted proteja el bien de terceros y otra cosa es que se arrogue el derecho de decirme lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista ético. Y entonces, por caminos diferentes, pero se llega a la misma propuesta. La misma propuesta que no es más que una propuesta de la situación no puede seguir así, busquemos una fórmula y esa fórmula tiene que empezar por el cannabis, que es donde menos riesgo supone, donde digamos hay más margen de maniobra porque las equivocaciones no serían tan graves y donde la gente lo entendería mejor y es más aceptado desde por la legislación internacional hasta por la opinión pública. Evidentemente no en todo el mundo. Esa historia que tradicionalmente se ha contado de que cualquier cambio legislativo sobre drogas tendrá que hacerse en todo el mundo, eso es una fantasía que nunca se va a producir. Nunca. ¿Ustedes se imaginan que los países islámicos se van a poner de acuerdo con Europa para esto? Nunca, nunca se va a producir en la vida. Es decir, si estamos esperando que se produzca, podemos esperar, ¿no? Entonces, en este momento hay todavía un grupo de países que siguen enfáticamente anclados en
las posturas de represión a ultranza. Concretamente, muchos países de Asia, la mayoría de los países islámicos, algunos países del este de Europa, como Rusia, etcétera, donde todavía hay una penalización muy importante de los consumos. Incluso hay 22 países donde todavía castigan con pena de muerte los delitos relacionados con las drogas, 22 países. Países donde no se admiten las políticas de reducción de daño, países que tampoco. Eso sigue ahí, pero, insisto, en el mundo, en la cultura occidental, claramente está en retroceso. Prácticamente no hay apenas países, y los que hay han dulcificado su posición, pero no hay países que, sobre todo con violencia, mantengan esta posición. Ahora, más allá de eso, en este momento hay montones de modelos diferentes de regulación del cannabis. Y es curioso, es significativo, y hay que decir, en honor de la verdad, que si se quiere regular el cannabis significa sencillamente poner unas cautelas que permitan al final, a través de esas cautelas, consumir o poder acceder al producto. Entonces, si eso se hace, no es porque se piense que el cannabis no tiene riesgos, sino precisamente porque tiene riesgos, es lo que dice, hay que regular. Entonces, hay muchas fórmulas de regulación diferentes. Por hacer un repaso muy sucinto. Hasta ahora, en España concretamente y en muchos países de nuestro entorno, lo que dominaba era la prohibición legal de la producción y de la venta, pero con una despenalización del consumo personal y de la tenencia para el consumo personal. Obviamente, hay una cierta contradicción en los términos que ha hecho que Naciones Unidas, concretamente la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, haya protestado a veces un tanto violentamente. A mí me tocó en mi época, cuando trabajaba en el Ministerio, aguantar alguna de esas protestas, y fueron duras, pues decían, miren ustedes, no tiene sentido que ustedes penalicen la producción, todo esto tiene que penalizar el consumo. Entonces costó mucho el mantener no penalizado el consumo, y una de las cosas que costó fue, a cambio de no penalizar el consumo, meter la sanción administrativa, es decir, no es un delito penal, pero es una falta que sancionamos con una multa. Nunca va a ir a la cárcel alguien por consumir, pero, bueno, pues una multa ya le ponemos, ¿no? Fue una forma de aplacar la presión internacional. Pero el modelo que cada vez se ha ido abriendo paso, y en Portugal, y el modelo en Suiza, y el modelo en Holanda, todo esto tenía que ver con el consumo personal. No está penalizado, nadie va a la cárcel por consumir personalmente, ni por la tenencia para el consumo personal. Claro, esto ha abierto después algunas interpretaciones que han dado lugar a otro tipo de desarrollos legalmente muy ambiguos. Por ejemplo, en España, la situación de los clubs cannábicos. El argumento es, si la ley dice que producir para el consumo personal no es delito, y yo puedo tener una maceta de marihuana en mi casa y no es delito, porque es para mí consumo personal, si nos juntamos 15, podemos tener 15 macetas. Y las 15 macetas de marihuana nos sirven para consumir de una forma legalizada. Esto, digamos que ha sido una argumentación que se ha mantenido en un limbo jurídico y dando lugar a una grave confusión, a una grave inseguridad jurídica. Por ponerles un ejemplo, ha habido alguna asociación, concretamente hace 2 años, que simultáneamente ha estado en un juzgado en calidad de delincuente, porque producía cannabis, y en calidad de víctima, porque le habían robado, había denunciado, y entonces la policía estaba pillando a los ladrones para devolverle el cannabis a sus legítimos dueños. Hasta ese punto se daba esa situación de ambigüedad. Otro modelo es la producción y venta legales, pero solo para usos médicos. Es el modelo vigente en 24 estados de Estados Unidos, en la República Checa, en Canadá, etc. Es decir, es legal, pero solo para usos médicos. Otro modelo es la prohibición de la producción y de la venta al por mayor, pero de facto la legalización de la venta al por menor. Es el modelo holandés, el de las coffee shop. No, es ilegal producirlo y es ilegal comprarlo tal, pero es legal que tú vayas allí y te vendan
tu poquito de marihuana o de cannabis, de lo que sea. Otro modelo es que se ha desarrollado fundamentalmente en España y que después, digamos que en distintos países han intentado o están intentando verlo, que es el del autocultivo y el cultivo compartido a través de los clubes cannábicos, de las asociaciones canábicos, etcétera. Esto está permitido en España, en Países Bajos, en Suiza, en algunos estados de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Otro modelo es la producción y el suministro, pero totalmente regulado desde el Estado. Es el modelo de Uruguay. Uruguay lo que dice es todo el ciclo, desde la producción hasta el consumo, está regulado por el Estado, que es el que autoriza la siembra, no siembra, lo controla, autoriza la venta, que lo vende, etcétera, etcétera, todo. Otro modelo, que sería el más liberal por hoy por hoy, el más liberal, el que tiene menos restricciones, es el de modelos de Washington y de Colorado, que es una producción legal, regulada a través de licencia, pero a través de la iniciativa particular, es decir, muy propio del modelo liberal económico de Estados Unidos. Es decir, ahí ya no es el Estado el que siembra o vende, sino que el Estado lo que hace es sencillamente dar una licencia y ahí está la iniciativa empresarial que vende, compra, etcétera, etcétera. Son multitud de modelos que se mueven en toda una panoplia y que en ningún caso llegan, todavía nadie, que yo sepa, nadie lo defiende y desde luego en ningún sitio está implantado, un modelo liberalizador absoluto que sería el de vender el cannabis o la marihuana pues como si fuera té o como si fuera café en un supermercado. Eso en ningún sitio se plantea. Lo que es evidente es que todos estos modelos están suponiendo un movimiento muy importante que está haciendo que, por ejemplo, para la reunión de Naciones Unidas de dentro de un par de meses, hay toda una serie de ponencias que van a plantear determinados cambios legislativos. Nadie espera que haya cambios revolucionarios, pero sí se espera que haya, bueno, digamos que se ponga en la agenda del debate toda una serie de cuestiones y que algo vaya cambiando, o por lo menos que los agentes locales en cada país puedan ir cambiando cosas. Da la impresión de que hay situaciones en este sentido que son especialmente difíciles de revertir, es decir, que se va en este sentido y se tardará, habrá vacilaciones, habrá distintos modelos, se evaluarán unos, se evaluarán otros, pero que en este sentido más o menos se va. Bueno, pues desde la FAD, desde la fundación en la que trabajamos, cuando cuando nos dimos cuenta de que esto parecía que iba en este sentido, nos gustara o no nos gustara, nos pareciera bien o nos pareciera regular, da igual, pero nos parecía que va en este sentido, más allá de plantearnos intervenir como ciudadanos en el debate democrático, que tenga que dar cuenta de estas cuestiones, nos parecía que como institución que se dedica a estas historias, teníamos que hacer alguna reflexión. Y la reflexión más simple es que, independientemente de la catalogación que haga cada uno, e independientemente incluso de que sea razonable, o independientemente de que en conjunto sea globalmente defendible, incluso de que pueda defenderse como bueno todo este movimiento, lo que nos parece indiscutible es que se va a producir en el peor momento posible. ¿Por qué se va a producir en el peor momento posible? Porque se va a producir justo en el momento en que el cannabis tiene mejor imagen y justo en el momento en que por la evolución de la percepción colectiva y por los errores de nuestro propio discurso que hacen legitimado muchas de las acciones, en este momento la idea generalizada del cannabis es que más que nunca que es un producto natural, que es un producto hasta cierto punto inocuo, que es un producto legal, que tiene menos metal, se identifica con el pacifismo, la tranquilidad, los amigos, etcétera, etcétera, y por tanto se ha convertido en un icono identitario de determinadas franjas generacionales y por tanto se convierte en algo deseable, en algo apetecible, en principio, por cualquier
joven, cualquier chica, cualquier chico, cualquier adolescente que quiera entrar en un proceso de socialización. Yo recuerdo cuando hicimos el trabajo de construcción de los riesgos de las drogas en los adolescentes nos decían, una de las cosas que nos dijeron, además no lo dijeron literalmente, es ya sabemos que las drogas tienen riesgo, y concretamente ya sabemos que el cannabis tiene riesgo, sabemos. Otra cosa es que, bueno, son riesgos para largo plazo y de momento pues ahí está y ya veremos, ¿no? Pero sabemos que tiene riesgo. Ahora, de esos riesgos que teóricamente conocemos, el riesgo más inmediato, el que se da más rápidamente, es el riesgo de quedar excluido. Y ese riesgo no se deriva de consumir, sino de no consumir. Es decir, se convertía en un elemento identitario para la construcción de la sociedad. Claro, si eso es así y se evoluciona en el sentido de, por muchas restricciones que haya, pero un cierto mayor acceso, etcétera, pues entonces los riesgos de que aumente el consumo, todo esto, los riesgos de que se rompan las barreras etarias, de que el adolescente empiece a consumir, son mayores que nunca. Y de ahí que parezca absolutamente necesario que cualquier maniobra de cambio legislativo vaya acompañada de un incremento claro en las estrategias preventivas y en las estrategias de anticipación de riesgos en relación con el cannabis. Hay que hacer un esfuerzo especial. Y ese esfuerzo especial, y esto tiene que ver con con el trabajo que aquí nos ocupa, con el proyecto este que hemos puesto en marcha, tiene que ver no con la enfatización de los riesgos, que es lo que casi siempre hemos utilizado y que es cuando queremos hacer una prevención destinada única y exclusivamente a la disminución del consumo, prácticamente se convierte en el único arma que se nos ocurre. Porque todas las demás cosas no tienen tanto que ver con el no consumir, sino con el consumir de diferente manera. Consumir menos, consumir más críticamente, consumir con menos expectativas, consumir menos tiempo, etcétera, etcétera. Pero para no consumir, casi siempre lo que utilizamos son el espantajo de los riesgos. Te vas a morir, o te vas a quedar tonto, o te vas a no sé qué. Y funciona solo a medias, por decirlo de una manera discreta. En cambio, a nosotros nos pareció que en un contexto como el actual, lo que tenía mucho más sentido era tratar de incidir no tanto sobre el señalamiento de los riesgos, sino sobre la expectativa de los beneficios y sobre las actitudes que predisponen a la utilización de esos beneficios. Y ese es el proyecto que teníamos entre manos. Por eso es por lo que la FAD estaba relativamente poco preocupada por los efectos potencialmente perversos en población de no consumidores, porque entre los 15 y 18 años, por supuesto que sabemos que hay muchos, la mayoría afortunadamente, que no son consumidores. Lo que sabemos también es que entre los 15 y 18 años, porque lo hemos estudiado empíricamente, participan de un discurso que consuman o no consuman, comparten determinadas actitudes, creencias, expectativas de beneficio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que queríamos básicamente trabajar. Y eso, obviamente, no podemos negar que al final se tiene que traducir en consumir más o consumir menos o no consumir. Pero también se traduce en otras cosas. Y es consumir de diferente manera, de tal suerte que el adolescente, aunque consuma, tenga muchos más recursos para frenar el consumo, limitar el consumo, darle la vuelta al consumo, ser más crítico con el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hicimos tipologías de riesgo, nos encontramos con que había un grupo de chicos y chicas que eran, yo recuerdo que a un investigador de la Universidad de
de Deusto, Javier Elfo, yo le decía, Javier es el hijo o la hija que todos querríamos tener. Eran chicos, chicas, eran los más ideologizados, los más comprometidos, los que hacían más voluntariado, etcétera, etcétera. Eran los que eran los más activos, los que no eran forofos del deporte, pero eran los que más salían al campo, que tenían más aficiones, etcétera. No eran los más empollones, pero les iba bien en los estudios. Tenían conflictos con los padres, pero hablaban bien de sus padres. Decían, hombre, no nos entendemos del todo, pero buscamos soluciones comunes. Eran los que menos se aburrían. Que es un indicador fundamental, es decir, bueno, pues estos era el segundo grupo que más consumía. Y en cambio, los no consumidores tenían un perfil de fóbicos sociales que, bueno, te hacía reflexionar. Es decir, mira, si es para esto, no sé si me merece la pena. Con lo cual, claro, esto te lleva a pensar de otra manera. Es decir, si alguien consume pensando que el mundo es una fiesta perpetua, que lo que tiene que hacer es divertirse, que su diversión no tiene límite, que basta que se tumbe y chupe de la teta de la diversión y de la droga todo esto para pasarlo bien, ese seguro que va a tener problemas de drogas. Es que claro, pero bueno, en cualquier caso... partir alguna lanza, ¿no? Es que los de la GIFE me tienen un poco, los de la Junta Internacional de Fiscalización, hablar de incoherencia por parte de la GIFE me parece como poco atrevido, quiero decir, ellos, no tú, sino que ellos no vean en el ojo del vecino el grano de arena y no vean un puñado de arena en su propio ojo, me parece un poco atrevido. Sin embargo, con todo respeto, yo creo que no son incoherentes, lo que son es la caverna, que es otra cosa. No, es otra cosa. Seré más explícito. Quiero decir, si les parece coherente que hay que meter en la cárcel a los consumidores, que me lo expliquen, porque yo no acabo de entender la coherencia que tienen cuando precisamente eso sí que es iatrogénico. Es decir, a un chaval por consumir porros, meterlo en la cárcel, porque tiene que haber un código penal que penalice el consumo, porque eso es coherente. Y coherente con el tráfico y coherente con la producción, entonces hay que penalizar, entonces lo metes en la cárcel y a los 2 años consume porros, anfetamina y todo lo que se le eche por delante, entonces bueno, que me lo expliquen. Lo cierto es que al final no pueden ejercer esa coherencia, y estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de otros países como Francia, por ejemplo, que también lo tienen penalizado, entonces simplemente no pueden ejercer no pueden aplicar su código por incoherentes. Era una reflexión. Hay sitios donde no se aplica, por ejemplo, yo recuerdo en Portugal, antes de la reforma legislativa, haber preguntado en Portugal, porque decía, entonces estaba penalizado el consumo, decía, pero ¿cuántos están en la cárcel? Decía, no, ninguno. Claro, entonces, ¿para qué penalizáis? Ya, pero es una cuestión de principios, porque la guerra de las drogas tiene mucho religioso, es una cuestión de principios. Pero bueno, decía Groucho Marx que yo tengo unos principios que si no le gustan ya tengo otros. Pero, y luego, hablando de principios, alguien nombró esto del... ¿cómo era? Era algo así como Post-Retirement Enlightenment Syndrome, que traducido era como el síndrome de iluminación post-jubilación. Y estoy hablando de los grandes sabios de Enrique Cardoso, Kofi Annan, Cedillo y todos estos que se han... Cuando ya está cobrando la jubilación y han dejado su sillón, entonces han visto el mundo de otra manera y se han reunido y ahora proponen un cambio en la política de droga. La pregunta es, ¿por qué no empezaron unos años antes? Han tenido una... Ahí se les ha parecido la Virgen. La Virgen ayuda. Claro. Hablando de coherencia. Yo creo que yo os diría, si le preguntaras esto a ellos, te dirían, en primer lugar, que las cosas han evolucionado a peor. Y entonces llega un momento que han hecho crisis, te dirían. Y en segundo lugar, después una cosa que no te dirían, pero que es evidente. Es decir, todos los que hemos tenido la oportunidad o la obligación de trabajar en el ámbito político institucional, sabemos lo que cuestan determinadas cosas. Entonces la gente pues se calla como muerto, ¿no? Eso está claro. Ahora, tengo que decir otra cosa. Y es que de cara a la Asamblea de ahora de Viena, de Naciones Unidas, las ponencias en este sentido la llevan redes de organizaciones, entre las cuales están las principales organizaciones españolas. Eso están trabajando.
Y muchas de ellas defensoras de un cambio en la política y aperturistas. Sí, no, están ahí redes internacionales y concretamente las principales federaciones de organizaciones concretamente españolas y también europeas, ¿no? Están ahí. Es decir, que no es solo algo que se está produciendo para ser justos a toro pasado, sino... y en este momento, bueno, pues digamos... no pasan 2 meses sin un nuevo Estado de Estados Unidos vigente, texto. Y en Uruguay, ahí está, y en Colombia, ahí está, y en México está. Es decir que yo sé que en España en este momento se están haciendo 2 ponencias esperando a que cambie el ámbito político para presentarlas. Bueno, por tanto... hay tanto de qué hablar que perderías el avión. Gracias. Muy bien, pues es un placer. Una preguntita. No pierdo el avión todavía. Es que había un momento en que estaba usted hablando sobre como el discurso que le estamos dando a los adolescentes, ¿no? Sobre la prevención del consumo, y como que decirles, te vas a morir, y estaba usted diciendo que aquí es donde entra este programa sobre las actitudes y sobre los beneficios que hay en el sentido. Sí, quiero decir, nosotros lo que planteamos es, no es suficiente, si queremos hacer prevención. Otra cosa distinta en la que no quiero meterme es la diferencia que hay entre hacer prevención y hacer educación. Hacer prevención es conseguir que haya menos problemas de drogas. Hacer educación es conseguir que haya ciudadanos y ciudadanas más libres, más autónomos, más capaces, más sociales, etc. Y no siempre coincide. No nos engañemos. Muchas veces sí, pero no siempre. Claro. Ahora, a la hora de hacer prevención, y sobre todo a la hora de hacer prevención montada sobre estrategias educativas, que no son las únicas, sino que es una más, lo que decimos es que creemos que hay que ser críticos con el recurso habitual, más tópico, que es el enfatizar los riesgos, te vas a morir, te va a pasar esto, y que en cambio hay que ir más allá, hay que ir a la crítica de los beneficios. La gente no hace algo porque piensa que no es arriesgado, no es verdad. ¿Esto quién nos lo ha contado a nosotros? Si fuera así, la gente no haría deportes de riesgo. Claro que la gente hace cosas aunque sepa que tienen riesgo, porque esperan que les compense. Esa espera que le compense, esa crítica a los beneficios, que tiene que ver, insisto, con los ritos identitarios, que tiene que ver con la socialización, que tiene que ver... Esto es lo que también creemos que resulta fundamental trabajar. Como creemos en otro espacio, y esto ya no tiene que ver con la prevención selectiva, o sí, no lo sé, porque también hay que ver que los moldes de clasificación se nos quedan estrechos, ¿no? Como también creemos que tiene que ver algo que no hacemos nunca, y es el trabajo de prevención, sobre todo a través de estrategia educativa, insisto, a través del cultivo de los valores sociales. Y vamos a ver, y cultivando la solidaridad, porque eso va a ser preventivo de las drogas. Dice, porque a nosotros nos ha parecido, son datos que en trabajos de campo, en investigaciones empíricas nos ha parecido ver, y es que cuando una persona, aunque consuma, tiene su vida llena de intereses, esa persona, digamos que va a dejar menos espacio para las drogas y por tanto va a tener menos posibilidad de que le hagan daño. Lo que hablaba usted sobre estas chicas que tenían muchos puntos de interés en su vida. Por ejemplo, no quiere decir que eso no tenga riesgo, por supuesto que tiene riesgo. No quiere decir que no haya que intentar minimizar o evitar eso, por supuesto que sí. Pero yo prefiero eso a el cantamañanas que vive en una fantasía de fiesta perpetua y que seguro que va a tener problemas porque no tiene recursos personal. Y desde luego casi también lo prefiero al fóbico social que no consume, pero porque no se relaciona, porque no sale de casa y porque su vida está dirigida por el miedo. Si es eso lo que buscamos, mira. Buenas tardes.